Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy vamos a iniciar el segundo bloque, el segundo tema del día de hoy, con el cuarto y quinto año de secundaria, el curso de anatomía, ¿sí? Ya estamos entrando ya a la clasificación de los seres vivos. Vamos a ver los diferentes reinos. Hemos visto ya cómo se clasifican, ¿no?, algunos reinos. Hemos visto también los nombres científicos, qué y cómo se escriben, cómo son los taxones. Y bueno, vamos a iniciar con este primer reino, que es el reino Monera, ¿no? Es un primer reino, es uno de los reinos más antiguos que vamos a tener. Inicialmente, ¿se acuerdan ustedes que vimos? Les pregunté cuál era el... Estoy fallando mi tarjeta de video. Ya, inicialmente se acuerdan que les dije cuál va a ser el principal, el primer animal, o de dónde han salido los primeros animales. Justamente en una bacteria, ¿no? Esta bacteria entonces nos ayudaba. Esta bacteria era considerada el primer animal, perdón, ¿sí? Era considerado el primer animal, y esta bacteria se llamaba protozoo, ¿no? Protozoo, o si no, protozoario, ¿sí? Esta bacteria entonces es considerada nuestro primer animal en la Tierra, ¿no? El primer animal viviente en la Tierra. Entonces, bueno, este reino Moneras justamente se va a encargar de estudiar estas primeras bacterias, ¿no? Estas bacterias, ¿no? En general, hay varios tipos de bacterias. Estas bacterias eran muy simples y han evolucionado, ¿no?, con el pasar del tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, reino Monera, ¿quiénes están acá? Son las bacterias, son seres que pertenecen al reino Monera, son organismos procariontes. ¿Qué significaba procarionte? Que la célula era una célula sin membrana celular, ¿sí? Una célula sin membrana celular. Y aparte también dice que van a ser unicelulares. Todos estos organismos van a ser formados por una sola célula, ¿sí? Todas estas bacterias siempre van a ser conformadas por una sola célula, ¿ya? En la parte más importante, no van a tener núcleo la célula. Cada bacteria no va a tener núcleo, no va a tener membrana nuclear, ¿sí? No va a tener membrana nuclear. ¿Qué más dice? No presentan membrana nuclear, lo mismo que les estoy diciendo, y todo organismo es una única célula. Cada organismo, cada bacteria es una célula. Las bacterias son buenas y también son malas. Vamos a clasificarlas en dos tipos. Las bacterias, la principal característica que tienen las bacterias es que se multiplican a millones, ¿no? Una bacteria se parte y da origen a dos. Otra bacteria se parte y da origen a dos. Esas 4 que están ahí se parten en 2, dan origen a 8. Esas 8 se parten y dan origen a 16, y así, ¿no? Y así, y así. Entonces su reproducción es exponencial, ¿sí? Es bastante peligroso esta parte. ¿Por qué? Una infección bacteriana nos puede provocar hasta la muerte, ¿sí? También es muy benéfica el uso de bacterias. El uso de bacterias está diseñado para los alimentos, ¿sí? Hay algunos, bueno, todos los quesos se hacen con el uso de bacterias, ¿no? Bacterias, y puede ser alguno que otro organismo, ¿ya? Porque también son importantes, porque de estas bacterias se ha sacado lo que son las vacunas, ¿sí? Las primeras vacunas. Ahora en televisión estamos escuchando, ¿no? Todos los candidatos a presidencias están diciendo las vacunas, vamos a traer vacunas, vamos a poner vacunas, vamos a fabricar vacunas, ¿sí? Es muy importante este tema, sobre todo en las bacterias, porque ellas han sido las precursoras que nos han ayudado a nosotros a fabricar las vacunas, ¿sí? Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Nos está mostrando el dominio, ¿no? Dominio o reino también le podríamos llamar. Dominio o reino bacteria. El reino es el reino Monera.
debajo del reino va a haber el dominio, ¿sí? Hay un dominio de bacteria y otro dominio que se llama cianobacteria, o como está aquí, con su nombre específico, ¿sí? Phylum Schizophyta y Phylum Cyanophyta. Las esquizofitas son bacterias propiamente dichas. Ahora, vamos primero, ¿sí? No los quiero marear. Primero, hay unas bacterias que son las bacterias comunes y silvestres que conocemos, que están dentro de nuestro cuerpo, ayudan no sé, cuando están dentro de nosotros nos protegen de algunas otras bacterias malignas, ¿sí? Hay bacterias en nuestra boca, en la saliva, y hay bacterias en nuestras manos que a veces no son tan buenas, ¿sí? Pero estas bacterias están dentro de nuestro cuerpo, digamos, ¿sí? Estas bacterias no hacen fotosíntesis, ¿ya? Estas son las bacterias propiamente dichas. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Es que estas bacterias han evolucionado, ¿sí? Han evolucionado y han aprendido lo que hacen las plantas, ¿sí? Han aprendido a hacer fotosíntesis, ¿ya? Por eso están verdecitas. Estas son las cianobacterias. Estas cianobacterias generalmente están viviendo en el agua, ¿sí? Estas cianobacterias hacen fotosíntesis, se comportan como plantas, pero su visión igual es exponencial, ¿ya? Es por eso que meterse a un lugar con un charco que tenga un agua estancada por mucho tiempo es un foco infeccioso, ¿sí? Hay que tener cuidado con enfermedades que podamos ingresar ahí, ¿no? En nuestro cuerpo, ¿ya? Tenemos estas dos bacterias, son muy importantes. Ahora vamos a aprender el nombre específico de cada una, ¿ya? Es necesario, ¿ya? El Phylum Schizophyta son las bacterias propiamente dichas, y el Phylum Cyanophyta son las bacterias fotosintéticas, ¿ya? A ver. Las esquizofitas son las bacterias normales y las cianofitas son las bacterias fotosintéticas. Otra vez, estas son las esquizofitas, las moraditas, y las verdes son las cianobacterias, ¿ya? Ciano viene de un color, ¿no? Color cian, no sé si han llevado algún curso de AutoCAD o algún curso de donde tengan que usar colores, puede ser diseño de algún programa, ¿sí? Hay un color cian. Cian es un color medio celestito, medio verdoso, algo así. Por ahí también lo pueden agrupar, asociar a esto de aquí, ¿no? A las cianobacterias, bacterias de color verdecito que hacen fotosíntesis, ¿ya? Ojo con esto, ¿ya? El otro ya, las esquizofitas son exquisitas, pero no, las que necesitan de un hospedante, por ejemplo nosotros, ¿ya? Es bastante sencillo, creo yo, para su examen, ¿no? Puede que venga para su examen mensual o tal vez el diario. Vamos a ver ahora, ¿ya? Esquizofitas, bacterias normales, y cianofitas, bacterias verdes. Vamos a la siguiente. Hay bacterias, bueno, ya vimos las características, ¿no? Las vamos a repetir. Las bacterias tienen células procariotas. ¿Qué era procariotas? Que no tienen membrana celular o nuclear. A ver, ¿quién me corrige? ¿Celular o nuclear? Celular. Nuclear. Nuclear, ¿no? Nuclear, muy bien. Muy bien con el que he dicho nuclear, porque las bacterias, si es que no tuvieran membrana celular, no tendrían esta cobertura de afuera y todo el relleno se les saldría, ¿no? Lo que no tienen es esta membrana. Miren la imagen de fondo, no son bacterias. Sí, la tomé la imagen porque, bueno, me va a servir ahorita para hacer el ensayo, ¿no? El análisis. Esta bacteria, digamos que todo esto es una bacteria, está en división, y esta sería la membrana nuclear. Las bacterias no tienen esta membrana nuclear. ¿Se acuerdan que hablamos de los primeros animales? ¿Ya? Así que son muy primitivos estas bacterias. Bueno, han evolucionado, ¿no? Pero inicialmente eran muy primitivas y no han podido crear este núcleo, ¿ya? No han podido encerrar al ADN en un lugar específico. Su ADN está volando, flotando por ahí, ¿ya?
El reino Monera es uno de los primeros reinos, es el primer reino que no tiene núcleo, ¿ya? No tiene membrana nuclear, ¿ya? Todos los demás sí tienen membrana celular, si no, no serían células, ¿ya? Ojo con eso. A ver, sigamos. Procariontes, que eran, no tiene membrana nuclear, ya está. Y todas las bacterias son unicelulares, cada bacteria es una célula. ¿Listo? Ya. No tiene membrana nuclear, otra vez está escrito. Y bueno, comúnmente al reino Monera se le llaman bacterias, ¿no? Los conocemos como bacterias. Hay dos tipos, esquizofitas y cianofitas, ¿no? Ya. ¿Qué más hay acá? Ah, ya. ¿Por qué eran considerados los primeros animales? Porque estos tienen movimiento voluntario. ¿Qué más? Tenían reproducción, se dividen, y su alimentación es heterótrofa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las características de los animales, de los seres vivos? Son tres, ¿no? Se alimentan o bien fotosintéticamente o bien de otros animales heterótrofamente. Tienen después reproducción, y el otro era, a ver, se alimentan, se reproducen y se mueven, ¿sí? Al menos una vez en su vida, al menos en una etapa de su vida. ¿Ya? Esas tres características de cualquier ser vivo. Listo, vamos a la siguiente. Acá está nuestra famosa bacteria, la conocemos así, ¿ya? Es un tipo de una forma de pastilla, ¿no? Que tiene una colita ahí. No todas las bacterias son así, algunos no tienen estos pilis que dicen, ¿sí? Ahorita vamos a ver las partes. Algunas son solo así larguitas, otras son redondas, otras son en espiral, y no todas tienen flagelo, esta parte de acá, ¿ya? Vamos a ver ahora las partes de la bacteria, ¿ya? Las partes de la bacteria. La número 1, vamos a buscar el 1-1. El número 1 es la cápsula. La cápsula es una protección que no todas las bacterias tienen. Ojo con esta pregunta porque sí la han preguntado en el examen de admisión. Todas las bacterias tienen una cubierta que les sirve para protección. Esa capa se le llama cápsula, glomérulo, no sé qué, no sé cuál. La respuesta era que no todas las bacterias tienen, ¿no? No todas las bacterias tienen esa cápsula. Solo algunas bacterias que son resistentes a algunos antibióticos, bacterias malignas, ¿ya? Vamos a separarlas siempre, bacterias benéficas y bacterias malignas, ¿ya? Las bacterias malignas van a ser las que tienen cápsula, ¿ya? No todas las bacterias presentan esta capsulita roja. ¿Listo? Primer punto. Segundo punto, pared celular. ¿Te acuerdas que te dije? Se parecen al cuerpo de las plantas. Las plantas tienen pared celular, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que son fotosintéticas, ¿sí? Es una pared rígida, dura, y por eso, bueno, les dará, ¿no?, esa forma. La número 3. Bueno, la 2 es la de acá, ¿no?, la amarillita. Todas las bacterias tienen pared celular. La 3, membrana plasmática. La número 3, membrana plasmática. Esto de aquí, ¿no? Lo que va a envolver al citoplasma, ¿sí? Es como una telita delgadita que sirve para que retenga, ¿no?, los líquidos. Es como la cámara de una llanta, ¿sí? Algo así. La membrana plasmática no tiene mucho interés, bueno, solo es permeable, ¿no? Sirve para que el líquido del citoplasma, el siguiente es el 4, el citoplasma, no se salga al exterior, ¿sí? Ni del exterior entre alguna sustancia, ¿no?, hacia dentro de la bacteria, el citoplasma. La número 5, el plásmido. 5, plásmido. ¿Dónde está el plásmido? 1, 2, 3, 4. No está el 5. Bueno, vamos a identificarlo. Acá está, 5, plásmido. Ya. Este es un paquetito, ¿ya? Un paquetito de material genético del ADN o ARN que está ahí enrolladito. El plásmido es un segmento corto de ADN o de ARN, el cual contiene la información genética de toda la bacteria y se va a transmitir, se transmite al momento de la reproducción,
¿sí? ¿Te acuerdas cómo se reproducía la bacteria? Por fisión binaria, ¿no? Se parte en dos y este plásmido queda a algún lado, ¿no? Y se parte en dos y ahí queda el plásmido, y ese plásmido contiene toda la información genética y crea otra bacteria. Otra. Este plásmido, cuando las bacterias ven algo sospechoso o quieren intercambiar información, digamos, se encuentra una bacteria de acá de Perú con la bacteria de, no sé, de Japón, se encuentran las dos y son más o menos compatibles, una le pasa a la otra este plásmido, ¿sí? Por un conducto especial que forman las dos bacterias, ¿sí? Y se transfieren este plásmido. Este plásmido, como te dije, le pasa toda la información genética que ha acumulado a lo largo de su historia, de su vida, y intercambian este plásmido, y ambas se benefician sabiendo a qué órganos atacar, a qué sustancias ver, a qué, en dónde es más susceptible el hospedante. El hospedante es el huésped, la persona, digamos, a la que van a infectar, o el animal, ¿no? A quien van a infectar. Entonces este plásmido es muy importante, ¿ya? Este contiene toda la información genética de la bacteria. Es muy, hay control biológico con este plásmido. Las personas, los científicos inyectan, mejor dicho, retiran este plásmido y en el laboratorio le ponen otros códigos genéticos y le vuelven a inyectar a la bacteria. La reproducen esta bacteria y hacen que las bacterias mismas intercambien este plásmido con otras bacterias, y así hacen como que una trampa, ¿sí? Esta es una trampa biológica para las bacterias. Hacen que se intercambie y en vez de pasar una información buena, están pasando una información degenerativa, donde la bacteria ya no va a ser tan perjudicial y ya no va a atacar, digamos, a un determinado animal o persona o ser vivo, ¿no? Entonces este plásmido es muy importante, ¿ya? Vean esta cosita que ha sido descubierta hace poco, no muchos años, ¿ya? Muy importante el plásmido. El 6, el flagelo, este látigo de acá atrás, color verde, ¿sí? Este flagelo nada más le sirve a la bacteria para moverse. Este flagelo se mueve en espiral, ¿sí? Es como un motor que estuviera acá y la cola que está dando vueltas y vueltas, ¿sí? De esta manera se mueve la bacteria, ¿no? Si el flagelo está acá, se puede mover para acá. Ahora, hay bacterias que tienen varios flagelos, multiflagelada. Hay otros que tienen dos flagelos, uno acá y otro acá, biflagelada. Entonces el movimiento ya se hace más especializado, ¿no? No solamente para un lado, sino en doble sentido. O hay otros que tienen multiflagelos, varios flagelos, y ya, pues ya es una bacteria muy, muy evolucionada, ¿no? Ya está. Y el otro, el pili, estos pequeños bracitos color verde son los pilis, que tienen conexión justamente con el citoplasma. Estos pilis sirven de sensor, ¿sí? Es como que sensores, así como los bigotes de los gatos. Ellos con los bigotes pueden cazar en la oscuridad, ¿sí? Se acercan y antes de chocar contra algo, el bigote le avisa, ¿no? al gatito que hay algo ahí, ¿sí? Entonces es muy sensorial los pilis. También sirven para lo que te dije antes, para transmitir información entre plásmidos, ¿ya? Por ahí también se puede hacer el conducto más grande y pasa la información genética, ¿no? Bien, vamos a recontar. Cápsula, no todas las bacterias lo tienen, está roja. Segunda, pared celular, todas las bacterias lo tienen, el amarillo. 3, membrana plasmática. Membrana plasmática es una cubierta como la cámara de una llanta, ¿sí? No tiene mayor función, solo retener el líquido, ¿no? El citoplasma. 4, citoplasma es el líquido donde van a estar flotando todos los ribosomas. Acá nos faltaban los ribosomas, ¿sí? Estas bolitas azulitas, celestitas son los ribosomas. Estas bolitas, aparentemente no tienen función, pero sirven en la oxidación, ¿ya? Estas bacterias necesitan alimento, necesitan nutrientes. ¿Y cómo los van a obtener? Mediante la oxidación de los nutrientes, ¿ya?
Después tenemos el plásmido. Plásmido es un paquete pequeño de segmento del ADN o ARN. Ojo, no todas las bacterias tienen ADN, ¿sí? Ahí yo pondría ARN más que todo, ¿ya? ARN contiene toda la información genética y puede pasar esta información mediante el pili, ¿sí? El pili es como un conducto sensorial y a la vez que puede servir de conducto, ¿ya? Y tenemos el flagelo, la última parte, que es la colita, ¿no? Esta colita que sirve de locomoción. Locomoción es movimiento. Bien, chicos, vamos a lo siguiente. Clases de bacterias. Te dije, ¿no? Hay positivas y negativas. Sí, hay bacterias positivas y negativas. Vamos por las bacterias positivas. ¿Qué quiere decir bacteria positiva? No se llama solamente bacteria positiva, ¿sí? Se llama bacteria gram positiva. Gram positiva. ¿Por qué tiene este nombre de gram? Justamente el descubridor, el científico, Gram, su nombre, Gram, hizo una serie de descubrimientos. Había unas bacterias que sí reaccionaban a un tinte y otras que no reaccionaban. Las que sí reaccionaban eran estas de aquí. Se volvían rosadas. Uy, nos vamos a apurar. Ya, las gram positivas son unas bacterias que se tiñen, van a teñirse de un color moradito, ¿ya? Se van a teñir esta capa, y justamente te acuerdas de esta parte de la cápsula, ¿sí? Las bacterias gram positivas tienen su capa más gruesa, ¿sí? Las bacterias gram positivas tienen una capa más gruesa, así que van a tener las cápsulas, ¿sí? Esta cápsula que te dije, la número 1, estas bacterias gram positivas van a tener cápsula, es decir, que van a resistir bastante los antibióticos, ¿sí? Van a resistir los antibióticos. Estas bacterias son más que todo perjudiciales, ¿sí? Perjudican a la gran mayoría de hospedantes, a veces los pueden matar. Hay que tener cuidado con las gram positivas porque son las más letales, digamos, ¿no? Ahora vamos con las gram negativas. ¿Por qué se llaman gram negativas? Porque no van a lograr teñirse con la tintura de gram, ¿sí? No se van a teñir. Bueno, esto se tiene que hacer en laboratorio. Yo creo que no sé cuándo tendremos tiempo. A mí nunca me alcanza el tiempo, ¿no? No sé, pero esto lo podemos hacer fácilmente en laboratorio. Les explico rápidamente. Se agarra dos tipos de colores. Uno es la safranina y el otro puede ser violeta de genciana o si no azul de metileno, ¿ya? Se toma una muestra de saliva de las encías, ¿sí? Se raspa con un algodón de cualquier persona y en una placa de vidrio se limpia, ¿no? Este algodoncito, se deja ahí un rastro de saliva, no tan grueso, delgadito, y se empieza con la tinción. Se deja caer una gotita de safranina. La safranina es de este color, es un tinte de este color, así medio color. ¿Qué color es este? Carmesí, color carmesí, ¿sí? Y se tiñe con eso y se deja caer un hilo de agua, ¿ya? Un hilo de agua se deja caer y de esta manera el tinte va a ir manchando, ¿no? Va a ir tiñendo todas las bacterias, células que estén por ahí. Una vez que tiñe, se deja ahí como 30 segundos que todas las bacterias y los demás cojan este colorante, y después otra vez en el caño con el agua, con un hilo de agua para no arrastrar la muestra, se empieza a lavar, un lavado suave. Se empieza a lavar el tinte. Una vez que más o menos esté transparente, se termina, ¿no? Después se le echa otro tinte, este azul de metileno que les dije, que tiñe de color violeta, de este color, ¿sí? Se echa encima una gotita y después con un goterito se hace esparcir con unas gotitas de agua se hace esparcir el tinte. Este se deja por más tiempo, por un minuto y medio, y se espera que se tiña y después otra vez se lava.
se lava con el hilo de agua en el caño y tiene que estar totalmente claro, ¿sí? Totalmente transparente. Una vez que pase esto, se le coloca otra placa de vidrio encima que se llama el cubre objetos y se lleva a microscopio. Y en microscopio vamos a poder divisar o bien esto de aquí o bien esto de acá. Obviamente si hemos sacado la saliva de una persona, no van a ser bacterias malignas, no va a ser bacterias malignas, no va a ser como esto de acá, sino van a ser unas manchitas así rosaditas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no ha agarrado el tinte morado y que es una gram negativa, ¿sí? En el caso de estas se hace lo mismo, se hace el color violeta, el color fucsia, digamos, después el moradito y al final queda este color, ¿sí? Esto quiere decir que han reaccionado positivamente a la tinturación de gram, ¿sí? A la prueba de gram. Estas bacterias, repito, no son dañinas, ¿ya? Ojo para el examen. Bien, acá tenemos otra prueba, estas son imágenes reales, bueno, pero de baja calidad. Bueno, algo así se nota, ¿sí? Esta es gram negativa, donde no agarró el moradito, y esta es gram positiva, donde sí agarró el moradito. Vean, estas bacterias de la derecha están en múltiple división, bastantes divisiones, ¿sí? ¿Qué más? A ver, ya. Siguiente. La reproducción de una bacteria es por bipartición. Bipartición, se duplica cada bacteria, ¿no? Se parte en dos y se duplica. ¿Listo? Ya. Fin chicos, ya culminamos. Después de esto tenemos esto de aquí: cocos, bacilos y espirilos o espirales. Ya son tres tipos de bacterias. Cocos son redonditos, bacilos son alargados como las bacterias de acá. Ese es un bacilo. Coco es un redondito, coco es una bolita, bacilo es alargadito, y espiral o espirilo son bacterias enrolladas, ¿sí? Con esto sí acabamos. Listo chicos, voy a dar indicaciones, no se vayan todavía, van a dar su prueba diaria.